es indispensable como principio delimitar con precisión terminológica los conceptos más importantes, analizando la definición de trabajo según la OIT, lo que es la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo con este organismo internacional, el concepto de trabajo es sumamente amplio e inclusivo, ya que abarca absolutamente todas las actividades, sean estas pagas o no pagas, que producen bienes y servicios o que simplemente permiten la subsistencia de las personas. Por ende, como refuerza la flecha informativa bajo la mirada de la OIT, estos trabajos pueden ser tanto remunerados como no remunerados. Esto nos obliga a realizar una distinción teórica y tal. Trabajo no es lo mismo que empleo. Como vemos detallado en el esquema comparativo, el trabajo es el concepto más amplio y abarcativo. Es cualquier esfuerzo humano aplicado a una meta, lo que significa que perfectamente puede ser una actividad sin pago, como limpiar la propia casa o ayudar en un comedor escolar. En cambio, el empleo es un subjunto mucho más específico y mucho más restringido. Lo que se refiere es exclusivamente a aquel trabajo que se realiza bajo un marco de relación laboral formal o contractual y que cuenta con una remuneración explícita, ya sea mediante un pago en dinero, en efectivo, un salario o una recompensa económica pautada. Comprender esta diferencia nos permite valorar adecuadamente el total de las actividades humanas y entender las políticas de empleo internacionales. Un debate central y muy vigente en la sociología actual es el que plasmamos en esta diapositiva, que es la distinción entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Bueno, cuando nosotros hablamos de trabajo remunerado nos referimos estrictamente a toda aquella actividad física o mental que realiza un individuo a cambio de compensación económica directa y explícita. Algunos ejemplos muy claros de esto son el cobro de un salario mensual, las comisiones por ventas, los honorarios profesionales o los incentivos monetarios. Por el contrario, el trabajo no remunerado engloba a toda aquella tarea donde el individuo realiza un esfuerzo o una actividad de forma voluntaria o por necesidad, pero sin recibir a cambio ninguna clase de compensación monetaria directa. Dentro de este enorme grupo se encuentran las tareas domésticas del hogar, el cuidado de familiares y niños, y el trabajo comunitario o voluntario en organizaciones sin fines de lucro. Históricamente, el sistema económico formal tendió a invisibilizar el trabajo no remunerado por no tener un precio de mercado. Sin embargo, como bien se destaca en la parte inferior de la diapositiva, una de las conclusiones más importantes de los análisis sociales contemporáneos es reconocer que ambos tipos de trabajos contribuyen de manera crucial a la producción de bienes y servicios y al sostenimiento de la vida misma. Sin las tareas de cuidado y del hogar que se hace de forma gratuita, la fuerza laboral no podría salir a trabajar en los puestos remunerados cada día. En esta tercera diapositiva nos detenemos a reflexionar sobre el impacto estructural del empleo a través de la función del trabajo en la sociedad.
Debemos partir de la base de que el trabajo no es solo una acción individual para ganar dinero, sino una institución social que cumple varias funciones fundamentales para el equilibrio colectivo. Las primeras de ellas es la organización social. Debido a que el trabajo estructura de manera directa las relaciones entre las personas dentro de una comunidad, definiendo roles, jerarquías, lazos de colaboración y dinámicas de convivencia cotidianas. En segundo lugar, encontramos la producción de bienes, que se traduce en la fabricación material de los productos indispensables para la vida diaria, como ocurre de forma evidente con el ensamblaje o la manufactura de artículos dentro de una fábrica. Ligado a esto se encuentra la prestación de servicios, un pilar que sostiene el bienestar social a través de áreas críticas como la educación, el sistema de salud, el comercio o las redes de transporte público. Finalmente, no podemos olvidar la función del sustento económico que a nivel individual y familiar permite a las personas obtener los ingresos y recursos financieros necesarios para vivir dignamente, cubrir sus necesidades básicas y consumir lo que quieran. En conclusión, el trabajo actúa como el verdadero pegamento de la sociedad, coordinando nuestras habilidades colectivas para que la comunidad pueda producir lo que necesita, distribuirlo eficientemente y ofrecer a sus miembros un sentido de propósito y estabilidad financiera. Bueno, en este bloque nos vamos a desviar momentáneamente de la economía dura para adoptar una mirada mucho más humana y global a través del concepto de antropología. Bueno, la antropología aplicada en el ámbito laboral es una forma profundamente enriquecedora de analizar el trabajo, ya que no se limita a mirar números, sueldos o gráficos de productividad, sino que estudia la actividad humana considerando de manera central tres ejes fundamentales: la cultura en la que se desarrolla, la historia que la precede y las relaciones sociales que genera entre las personas. Entonces, cabe preguntarse con total claridad, ¿para qué nos sirve realmente adoptar este enfoque antropológico? En primer lugar, nos permite entender con precisión cómo cambia el significado y la valoración de trabajo en distintas sociedades y épocas. Lo que en una cultura puede ser considerado un oficio prestigioso, en otra puede tener una connotación completamente diferente. En segundo lugar, esta disciplina resulta indispensable para analizar las desigualdades sociales y estructurales que se manifiestan en el entorno laboral. Al estudiar las dinámicas laborales desde la antropología, podemos desenterrar los factores. Al estudiar las dinámicas laborales desde la antropología, podemos desenterrar los factores. Ay, Dios. En esta quinta diapositiva nos adentramos en un concepto antropológico y social sumamente interesante, el del hombre experto, también denominado bajo el término en latín Homo peritus. El significado literal de este concepto es hombre especializado. Y su idea principal postula que el progreso de la civilización humana no se da de forma azarosa, sino que se basa de manera directa en la especialización de las tareas y en la acumulación
constante de conocimiento técnico. Cuando analizamos las características de este modelo, lo primero que notamos es que cada persona dentro de una comunidad empieza a desarrollar habilidades muy específicas, perfeccionando un oficio o una disciplina en particular, en lugar de intentar hacer absolutamente todo. La teoría detrás del Homo Peritus nos explica que, a nivel social, mientras más profundo y técnico sea el conocimiento que posee un individuo, mayor tiende a ser su valor social percibido dentro de la estructura comunitaria. Esto es crucial porque nos ofrece una explicación histórica y sociológica de por qué algunos trabajos ganan más que otros en el mercado actual. Aquellas funciones que requieren un nivel de hiperespecialización, años de estudio o destrezas muy particulares que pocas personas pueden replicar con facilidad, suelen recibir una compensación económica notablemente más alta. En resumen, este enfoque nos invita a reflexionar sobre cómo el conocimiento especializado se convirtió en el motor de desarrollo económico y en el principal criterio para la jerarquización y valorización de las distintas actividades laborales en nuestra cultura. Para comenzar nuestra presentación, tenemos que entender algo fundamental, que es que el trabajo no siempre fue como lo conocemos hoy en día, sino que este fue atravesando una profunda transformación a lo largo de la historia de la humanidad. En esta primera diapositiva podemos ver 4 grandes etapas evolutivas, como las sociedades primitivas, en donde la actividad humana estaba centrada de forma exclusiva en la supervivencia más básica. Las tareas principales eran la caza y la recolección. No existían estructuras complejas de intercambio económico, sino que se trabajaba directamente para asegurar el alimento del día a día. El primer gran giro histórico que ocurre con la llegada del Neolítico, un periodo revolucionario donde aparece la agricultura y la domesticación de animales. Al asentarse las poblaciones, ya no fue necesario que absolutamente todos buscaran comida al mismo tiempo, lo que permitió que surgiera por primera vez la división de trabajo, apareciendo los primeros artesanos, agricultores y cuidadores, dando un salto enorme en el tiempo. El tercer hito clave es la revolución industrial, la cual transformó por completo las estructuras sociales al introducir las fábricas y las máquinas modernas. Acá es donde nace el concepto de trabajo asalariado tal como lo entendemos, sustituyendo los talleres artesanales por una producción en masa que dependía de horarios estrictos y una remuneración económica fija. Y bueno, finalmente llegamos a la actualidad, que es caracterizada por la era digital. En este ecosistema contemporáneo predomina los trabajos puramente tecnológicos, la consolidación del home office y el teletrabajo como una modalidad. Cortalo. Bueno, y finalmente llegamos a la actualidad, que es caracterizada por la era digital. En este ecosistema contemporáneo predominan los trabajos puramente tecnológicos, la consolidación del home office o el teletrabajo como una modalidad cotidiana, y un claro desplazamiento hacia una economía basada en el sector de servicios. Esta evolución nos demuestra que el trabajo es un concepto dinámico, moldeado constantemente por las necesidades y las tecnologías de cada época.
La presente diapositiva aborda un concepto que revolucionó la productividad global, la división y organización del trabajo. Para definirlo de forma sencilla, consiste en repartir las diferentes tareas de un proceso productivo entre distintas personas, en lugar de que un solo individuo realice todo el trayecto de fabricación. Este sistema favorece enormemente la especialización, ya que cada trabajador se vuelve experto en su pequeña fracción del proceso, lo que consecuentemente aumenta la eficiencia general y reduce los tiempos muertos. Si observamos su evolución a lo largo del tiempo, veremos que pasamos de una época antigua, donde las tareas básicas eran compartidas de forma comunitaria y generalista, hacia una etapa posterior caracterizada por la aparición de oficios específicos como el herrero o el carpintero, hasta llegar a la actualidad, donde impera una sutil hiperespecialización en todos los sectores profesionales. A nivel histórico, este avance se consolidó gracias a los grandes organizadores de la industria. Entre ellos se destaca Henry Ford, pionero de la producción en cadena y la fábrica en masa. Frederick Taylor, quien introdujo la organización científica del trabajo buscando la división máxima, y el cronometraje de las tareas, Henry Fayol, enfocado en la administración general mediante las etapas de planear, organizar y dirigir, y finalmente Elton Mayo, quien equilibró la balanza al demostrar la enorme importancia del factor humano y las relaciones laborales para el rendimiento. De este conjunto de ideas se desprende el Fordismo, un modelo de producción en masa basado en el trabajo repetitivo que se expandió con fuerza durante el siglo XX, permitiendo abaratar costos y dar origen al consumo masivo moderno. Bueno, pasamos ahora a una perspectiva más técnica y macroeconómica. Así analizamos cómo se evalúa la realidad laboral de un país o región a través de los llamados indicadores laborales. Bueno, como se señala en la pantalla, estas herramientas estadísticas sirven fundamentalmente para medir de manera objetiva el comportamiento y la salud del mercado de trabajo. Entre los mediadores más habituales e importantes encontramos la tasa de empleo, que refleja el porcentaje de personas que efectivamente están trabajando, la tasa de desempleo, que mide a quienes buscan un puesto de forma activa pero no la consiguen, el nivel de actividad general de la población y por supuesto los niveles de ingresos salariales. Para estructurar este análisis debemos comprender primero qué es la población económicamente activa, conocida comúnmente por sus siglas como PEA. Bueno, la PEA está integrada por todas aquellas personas que están en edad y en condiciones de trabajar y que actualmente se encuentran empleadas o están buscando empleo activamente. Es un sector vivo cuyo trabajo evoluciona constantemente a la par de la innovación tecnológica. Por otra parte, al observar las tendencias globales contemporáneas, vemos que cada vez hay una mayor exigencia de especialización y al mismo tiempo una creciente necesidad de flexibilidad laboral para poder adaptarse a entornos cambiantes. Bueno, como conclusión de este apartado, los datos demuestran un cambio de paradigma cultural irreversible, porque hoy en día ya no es estrictamente necesario tener un jefe tradicional en una estructura corporativa rígida,
ni tampoco se sostiene la vieja expectativa de trabajar durante toda la vida en un mismo lugar, abriendo paso a trayectorias mucho más dinámicas y autónomas.